Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy estaremos hablando acerca del ciclo hidrológico del agua. Somos el grupo 3, que está conformado por Melanie Díaz, Miguel Solano, Eduardo Calva, Diego López y quien les habla, Edson Pérez. A continuación le daré paso a mi compañero para que comience la exposición. Gracias. Introducción. Nosotros solo bebemos agua, ¿no? En todo el mundo, que el agua constituye más del 50 y el 90% de todo el organismo animado, es de las sustancias más abundantes que hay en el planeta Tierra, ¿no? Además que el agua circula continuamente entre las superficies de la Tierra, en la atmósfera, y además que es un proceso nuevamente que se denomina un ciclo hidrológico, ¿no? A pesar de su abundancia, nos podemos utilizar que la gran parte del agua se encuentra mayormente en el océano, ¿no? Pero, o sea, poniendo como ejemplo, ya sea como el de 100 litros que hay en todo el mundo, 97 de ellos son del océano, como ya le había mencionado, y gran parte de ellos mayormente se resta que es el hielo. Únicamente alrededor del 3 litros mayormente que estamos utilizando de todo, del total de los 100 litros, ¿no? Que ese agua se extrae mayormente de los subsuelos o se toma ya sea de ríos y de los lagos, ¿no? En la cual luego tenemos el ciclo del agua. Primeramente tenemos la evaporación, en la cual el ciclo momento comienza a través del estado líquido al estado gaseoso, que en la cual mayormente esto es lo que vemos ya sea en los océanos, que se evapora y constantemente, ya sea por el calor que se da a través del día, ya sea que además se contribuye contra las plantas y muchas cosas más, ¿no? Y luego tenemos la condensación, que constituye del estado gaseoso a forma líquida. Esta es mayormente en la fase del vapor del agua que ha subido a la atmósfera y se enfrían en pequeñas partículas, ¿no? Luego tenemos la precipitación, que vuelve de la superficie terrestre como precipitación, ya sea en forma de lluvia, nieve o granizo, ¿no? Luego tenemos la infiltración. Esto se da una vez que ya está en el suelo, se da ya sea por los suelos o los seres vivos. Mayormente se hacen como zonas acuíferas, ¿no? Que se forman dentro del subsuelo. Tenemos también la importancia. ¿Qué pasaría si no existiera el ciclo hidrológico, ¿no? Realmente se daría la escasez del agua, ya que sea por el ciclo hidrológico se va a dar, afecta a la agricultura, la ganadería, las industrias, por lo tanto hay una escasez de alimentos, ¿no? Y también eso generaría el hambre a nivel mundial. Por eso es importante el ciclo hidrológico, como dice. El ciclo hidrológico es fundamental para las generaciones de alimento, energía y otros servicios que brinda la naturaleza. Esto es mayormente muy importante, ya que regula mayormente el clima, ¿no? De la costa a la sierra, mayormente podemos ver más específico, ¿no? A continuación van a seguir sustentando y explicando más sobre este tema. El ciclo del agua comienza con la evaporación, el cual es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual del estado líquido hacia el estado gaseoso mediante lo que es energía o también llamada calor en este caso. Esta fase ocurre cuando el sol calienta la superficie de los océanos, ríos, lagos, lagunas, mares y entre otros. Entonces, lo que pasa aquí es que el agua se transforma en vapor y este vapor asciende a las capas altas de la atmósfera, condensándose en forma de nubes. También cabe resaltar que diversos estudios han demostrado que los océanos, mares, lagos y ríos proveen alrededor del 90% de la humedad de humedad a la atmósfera vía evaporación. El restante, que sería el 10%, proviene de la transpiración de las plantas y sudoración de los seres vivos. La condensación de agua se refiere al proceso por el cual el vapor de agua en el aire se enfría y
cambia de estado de vapor a líquido formando gotas de agua. Este es un fenómeno muy común hoy en día en la naturaleza y ocurre cuando el aire caliente y húmedo entra en contacto con superficies frías, lo que provoca que el vapor de agua en el aire se enfríe y se convierta en líquido. Este es el proceso inverso a la evaporación, donde el agua líquida se convierte en vapor de agua. Hay tres ejemplos cotidianos en los cuales podemos ver condensación. El primero es cuando el aire caliente y húmedo entra en contacto con ventanas frías. En este caso se forma condensación en forma de pequeñas gotas de agua en la superficie del vidrio. El segundo ejemplo sería después de tomar una ducha caliente. Es común que se forme condensación en los espejos y en otras superficies frías del baño, debido a la diferencia de temperatura entre el aire caliente y el vidrio frío. El tercer ejemplo es la formación de nubes. En la atmósfera, la condensación es un paso clave para la formación de nubes. Cuando el aire húmedo asciende y se enfría a medida que sube, el vapor de agua en el aire se condensa en pequeñas gotas de agua, formando nubes visibles. Bueno, en resumen, la condensación de agua es un proceso natural en el ciclo del agua que involucra la transformación del vapor de agua en estado líquido, cuando el aire se enfría lo suficiente para que las moléculas de agua se agrupen y formen gotas de líquido. La precipitación ocurre cuando las gotas de agua que están dentro de las nubes sufren cambios, ya sea de temperatura o de presión. Ese proceso constituye la única entrada principal al sistema hidrológico que tiene un continente, lo que quiere decir que es la única entrada de agua que tiene un continente. Por otro lado, existen dos tipos de precipitación. La sólida sucede cuando la temperatura es menor a 0 grados y se representa o se puede observar cuando cae nieve o cae granizo. Y tenemos también lo que es el líquido, que se representa con llovizna y lluvia, cuando las temperaturas son un poco mayores a 0 grados. Se podría decir que la llovizna y la lluvia son lo mismo. Sin embargo, su diferencia radica en el tamaño de gota que tiene la lluvia, mientras que en la llovizna es casi imperceptible las gotas, en la lluvia sí se puede sentir con mayor claridad. La llovizna comúnmente se conoce como cuando está garuando o está chispeando. Y la lluvia se conoce comúnmente cuando llueve. Gracias. En el caso de la infiltración, es el proceso donde el agua de lluvia ingresa al suelo a través de la superficie, hacia sus capas inferiores de manera vertical y horizontal, de tal manera que alimenta a los depósitos subterráneos, dando origen a lo que se le denomina como las aguas subterráneas. Ahora, existen diversos factores que determinan el nivel de infiltración, las cuales son el uso del terreno, ya sea forestal, agrícola o urbano. También encontramos la pendiente de la topografía, la intensidad de la lluvia y las características del suelo. Entiéndase por suelo arenoso o arcilloso, como se observa en la imagen. Eso está muy relacionado con la tasa de infiltración, que en la ciencia del suelo es una medida en la cual el terreno es capaz de absorber la precipitación a una cierta velocidad en un determinado tiempo. Su unidad de medida es milímetros por hora, y para poder medir ello, se utilizan herramientas como el infiltrómetro de doble anillo que facilitan la recolección de datos.